nos oponemos en esta lucha a que se avasalle con los territorios es diferente. En algunos lados, como sabes, en algunos lados hay persecución policíaca, prácticamente del Estado. En otros lados está la militarización. Incluso en nuestro país varía. No es lo mismo lo que está pasando en algunos lugares que en otros. Y en otros, como lo es el estado de Chihuahua, quienes están defendiendo, sobre todo allá en los territorios, te pongo el ejemplo de la gente de Choreachi, de Coloradas de la Virgen, que son los pueblos rarámuri que nosotros acompañamos, se enfrentan a algo que es el crimen organizado con su ejército de sicarios. Así hay que decirlo. Y bueno, las respuestas han sido también diferentes. En otros países no tienen todavía ningún mecanismo de acudir, mecanismo nacional, como aquí en México tenemos el mecanismo de protección para personas personas defensoras de derechos humanos y periodistas, que como tú sabes aquí en Chihuahua hay una alerta temprana. Sí, la coincidencia, supongo yo, en estos países es este avasallamiento de recursos naturales que son muy distintos en cada región. Esta insistencia desde los grupos de poder, de interés político, de interés económico y en este caso incluso a veces del interés también del crimen organizado, de quedarse con los recursos naturales de los pueblos indígenas. Esa es, al final de cuentas, siempre el fondo del asunto, ¿no? Los pueblos indígenas, de alguna manera, han conservado los recursos naturales, han sido cuidadores de recursos naturales, ya sea forestales, incluso del agua, en algunas zonas de minerales, etcétera. Los recursos naturales importantes en los distintos países habían estado a cargo de los pueblos indígenas y estos intereses económicos, políticos, fácticos están yendo por estos recursos, violentando siempre los derechos de estos pueblos. Esa es así como la coincidencia en todos lados, ¿no? Así es, y el modelo extractivista pues te abarca, como tú bien dices, los recursos mineros, el recurso forestal, pero también se están implementando otro tipo de megaproyectos, que son por ejemplo, el megaproyecto turístico, la extracción, la conducción de energéticos, como es los gasoductos, exacto, pero también los agronegocios. Fíjate, en algunos países como Honduras y como Costa Rica denunciaron mucho los agronegocios, estos que sirven para la producción de un solo alimento o un solo producto, como la palma africana en Costa Rica, y les están quitando su forma de producir alimentos a los pueblos indígenas. Entonces es como por todos lados, y la línea conductora son las grandes transnacionales. La minería, por ejemplo, de empresas canadienses fundamentalmente, que se pueden cambiar el nombre en Chihuahua y luego ya en Sonora aparecen con otro nombre, pero son los mismos saqueadores, podemos llamarle así. Y bueno, la minería fue un tema que se analizó mucho por su impacto que tiene sobre los territorios. Son prácticamente territorios que ya no vuelven a servir, son grandes productores de agua, envenenan las aguas, en fin, me preguntaban que cómo me sentía después del encuentro y yo decía, yo me siento como de esas veces que tienes sentimientos ambivalentes. Por un lado, una gran desesperanza de lo que está pasando,
que todos los gobiernos son entreguistas de estos recursos, que es la forma como encuentran es la forma de imponer un concepto de desarrollo que choca totalmente con el concepto del buen vivir, que sería como lo equiparable a nuestra idea de desarrollo de los pueblos indígenas. Por un lado ves con gran tristeza y desolación eso, las represiones, nosotros aquí ver cómo la violencia, cómo quienes se apropian de los recursos utilizan grupos de sicarios para someter, para ocupar de manera fáctica los territorios, pero por otro lado vimos esta esperanza que a mí me hizo ver que lo que yo escucho en el pueblo en la comunidad de Choreachi, el discurso del buen vivir de los indígenas, el discurso del buen vivir de los rarámuri encolorados de la Virgen, se lo escucho, que esto no es discurso, por supuesto es una cosmovisión, es una manera de ver el mundo, se lo escucho a un indígena mapuche, a una mujer mapuche en resistencia, allá en la Patagonia, en Argentina o en Chile. En fin, esta lucha es esperanzadora. Quienes estamos en esto, nunca podemos perder la esperanza de que las cosas van a cambiar por mayor grado de adversidad que se esté viviendo. Mencionaste una palabra clave, dice la resistencia. Los pueblos indígenas han estado en resistencia desde hace muchos años, desde hace 500 años. Pero esta posibilidad de unir esfuerzos en estos encuentros latinoamericanos, al final dan la posibilidad de hacer estrategia. Hicieron un comunicado conjunto, no sé qué se te facilite más, si leerlo o comentarlo, como a ti se te haga más fácil, porque ahí en ese comunicado conjunto está plasmado lo que decidieron ahí hacer, ¿no? Por dónde va esta resistencia, por dónde va esta lucha conjunta que habla bien de los pueblos originarios y de las organizaciones que les acompañan, que tienen esta capacidad de poder unir esfuerzos. Pues mira, no sé cuánto tiempo dispongas. Sí, yo creo que sí lo alcanzas a leer. Bueno, mira, lo voy a leer. Sí, léelo, por porque favor. Al final hacen un llamado. Solamente antes de empezar a leerlo, decir que aquí también fue muy interesante ver cómo no había la diferencia. En nuestras diferencias estábamos en un solo codo, mujeres mestizas, rurales, afrodescendientes e indígenas. Entonces eso fue muy importante. Aprendimos mucho las unas de las otras. Y empiezo a leer el comunicado. Sí, por favor. Dice, vemos con indignación el avance de un modelo de desarrollo neoliberal y extractivista que saquea los bienes naturales, que avasalla los territorios y destruye la vida en todas sus formas. Es un sistema basado en un nuevo colonialismo que genera nuevas formas de esclavitud entre las poblaciones que habitan los territorios devastados por una insaciable codicia. Es un sistema que considera los cuerpos de las mujeres otro territorio a ocupar y a ganar como botín de guerra. Sus impactos se viven con intensidad, particularmente en las poblaciones indígenas, rurales, negras, afrodescendientes, mestizas rurales y quilomóbolas. Vemos con dolor cómo se deterioran las aguas, los bosques, las tierras de nuestra región y cómo se criminaliza, se judicializa y se estigmatiza a quien defendemos estos bienes comunes. Vemos con preocupación el acelerado proceso de reconcentración de la tierra y de la riqueza en cada vez menos manos, lo que está generando en nuestro continente monstruosas y peligrosas desigualdades. Vivimos rodeados de impunidad, de corrupción, de censura, de compra de conciencias, de militarización, sicariato, asesinatos, desaparecidos y encarcelamientos.
Vivimos en narcoestados en los que la vida no vale nada y las leyes son empleadas para reprimir a quienes alzamos la voz y trabajamos porque estos problemas desaparezcan. Los poderes formales, entre paréntesis, gobiernos e instituciones, los poderes fácticos, los grandes capitales transnacionales, la narcoactividad, las iglesias conservadoras, medios de comunicación cómplices, están fortaleciendo este modelo económico patriarcal y neoliberal que ha hecho del dinero el Dios a quien servir a costa de la vida, arrasando derechos civiles y políticos, derechos culturales, derechos ambientales, todos los derechos conquistados en tantos años para nuestros pueblos. No aceptamos la manipulación que estos poderes hacen de la historia de nuestros pueblos ni el discurso que pretende hacernos creer la destrucción de nuestros territorios y el saqueo de nuestros recursos naturales, que traerá desarrollo, progreso y bienestar. No lo aceptamos. Consideramos inaudito que en pleno siglo XXI y con el reconocimiento cada vez más amplio de la comunidad internacional de los derechos para todo ser humano, se continúe encarcelando y asesinando a defensores y defensoras de las aguas, los bosques, las tierras y el territorio. El saqueo y las injusticias, el abuso del poder ha dejado grandes huellas y duelos aún no resueltos en nuestros pueblos y comunidades. Hemos visto desarticularse el tejido social comunitario, debilitarse los sistemas normativos internos, culturales e históricos de los pueblos indígenas y sus territorios. Hemos visto desaparecer la autonomía municipal y la de los territorios. Hemos visto incrementarse los feminicidios, la violencia sexual, el tráfico y la negociación con los cuerpos de las mujeres, la fragmentación de las familias, el desplazamiento forzado de poblaciones que dejan atrás sus hogares, sus afectos, sus recuerdos. Hemos visto vivir a mucha de nuestra gente en incertidumbre y permanente zozobra con el temor diario de perder la vida. En el día de hoy, también en la mañana y en el de pasado mañana, en cada uno de nuestros países, en cada territorio de nuestra América, una defensora, un defensor, una persona será asesinada, encarcelada, desaparecida, torturada, amenazada, violada o desterrada por defender derechos consignados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es para enfrentar tanta muerte que defensoras y defensores de derechos humanos, particularmente quienes defendemos el medio ambiente y los territorios, estamos tejiendo alianzas y estrategias que sean duraderas y que nos permitan protegernos mejor y fortalecer la organización, las resistencias y la acción política. Hacemos un llamado a otros pueblos, académicos, intelectuales, organizaciones y movimientos sociales, populares, comunitarios, a respaldar con decisión y pasión estas luchas y resistencias y no permitir que avance más este modelo patriarcal, neoliberal y depredador de bienes naturales, porque si sigue avanzando terminará destruyendo a toda la humanidad y la vida. Queremos decirles que en medio de tanto esfuerzo seguimos vivos y vivas, y que nos sentimos alegres de mantener nuestro compromiso de luchar por la vida de todas las formas de vida, por la libertad, la justicia y la permanencia de la memoria, por un futuro mejor para todas y para todos, por el planeta, por nuestra casa común. Ciudad de México, en el primer día del mes de junio del 2017, y luego ya vienen todas las organizaciones firmantes. El posicionamiento súper claro, súper contundente, fuerte, muy clarito, ¿no? Sí. Bien, sí. Bien, muy contundente me parece el posicionamiento de estas organizaciones que a nivel Latinoamérica tienen la capacidad de poderse juntar y armar una estrategia conjunta, súper urgente en las condiciones en las que estamos actualmente. Sí, pues Dora, qué bueno que yo sé que tú como periodista además eres también defensora de derechos humanos y particularmente derechos humanos de las mujeres. Me parece que el haber dado la oportunidad de leer este posicionamiento, que puede ser un poco largo, ayuda mucho a ver esta otra cara
este otro rostro, lo que mucha gente, y seguramente en todo el planeta, aquí nada más fue América Latina, estamos haciendo por conservar esta tierra nuestra. Sí, muchas gracias, Isela, y vendrás pronto de manera presencial al programa, porque este posicionamiento, pues hay que aterrizarlo a los pueblos indígenas de Chihuahua, ¿no? Sí, mira, hay que traerlo, hay que posicionarlo, hay que apoderarse de este posicionamiento. Y solamente para tus televidentes y radioescuchas o lo que sea, les digo que va a estar en la página web de Defensa de Territorios y va a estar en www.alianzasierramadre.com.mx con todos los nombres de las organizaciones. También va a estar en nuestro portal de Facebook y ahí va a haber mensajes, por ejemplo, de otros indígenas que les mandan a los compañeros de Choreach y Coloradas de la Virgen para que visiten nuestra página. Excelente. Esto va a estar a partir de mañana. Excelente, y yo lo subiré también textual en la página de Ecos. Entonces, pues hay muchos espacios donde la gente que lo quiera leer con más detenimiento y además les pediremos que lo compartan. Es un posicionamiento que entre más difusión tiene, de eso se trata, entre más gente lo vea, pues más se entiende la lucha de los pueblos indígenas. Así tiene que ser. Gracias, Dora. Al contrario, gracias. Isela. Muchas gracias a ti. Hasta la próxima. Hasta luego. Nos vamos a corte, Pamela, y regresamos con el último cachito de programa. Usted escucha Ecos de Mirabal. En un momento regresamos.